en un bosque frondoso y lleno de vida, donde el sol se filtraba entre las hojas creando manchas de luz danzantes. Vivía un pequeño conejo llamado Leo. El Leo era adorable, con un pelaje suave como el algodón y unos ojos grandes y curiosos. Pero Leo tenía un secreto. Le tenía miedo a casi todo. Le asustaba el sonido del viento soplando fuerte entre los árboles, el crujido de una rama bajo sus patitas, e incluso su propia sombra cuando se alargaba al atardecer. Sus hermanos y amigos siempre estaban viviendo aventuras. Exploraban cuevas misteriosas, trepaban a las colinas más altas para ver el amanecer y jugaban al escondite en los campos de flores silvestres. A menudo invitaban a Leo, diciendo: «Ven, Leo, será divertido». Pero Leo siempre negaba con la cabeza, sus largas orejas caídas. «No, gracias», susurraba. «Prefiero quedarme aquí, donde es seguro». Y así se perdía toda la diversión, observando desde la seguridad de su madriguera. Un día, mientras mordisqueaba un trébol cerca de su casa, escuchó a los animales mayores del bosque hablar con preocupación. La gran cascada, la fuente de agua más importante de todo el bosque, había reducido su caudal a un simple goteo. Nadie sabía por qué. Los arroyos comenzaban a secarse y las plantas a marchitarse. El sabio búho, el señor Arquímedes, sentenció con voz grave: «Alguien debe ir a la montaña de los susurros, más allá del bosque oscuro, y descubrir qué bloquea el nacimiento del río. Es una misión peligrosa, pero necesaria». Todos los animales se miraron entre sí. Al bosque oscuro era famoso por sus ruidos extraños y sus sombras engañosas. La montaña de los susurros, decían las leyendas, estaba habitada por un eco que jugaba con la mente de los viajeros. Nadie se atrevía, ni el fuerte oso, ni el astuto zorro, ni el veloz ciervo. Leo escuchó todo con el corazón latiéndole a 1000 por hora. El miedo lo paralizaba, pero la imagen de su mamá buscando agua para él y sus hermanos, la visión de las flores marchitándose, le dolía aún más en esa noche. No pudo dormir. Daba vueltas en su camita de hojas, pensando y pensando. Sabía que era el más miedoso de todos, pero también sabía que no podía quedarse sin hacer nada mientras su hogar se secaba. Al amanecer, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Empacó una pequeña bolsa con 3 zanahorias dulces y una cantimplora casi vacía. Salió de su madriguera sin hacer ruido y dejó una nota para su mamá: «He ido a buscar el agua. Volveré pronto. Con amor, Leo». Su primer desafío fue cruzar el campo de las amapolas ruidosas. Cada vez que pisaba una, esta emitía un sonido como un pequeño estornudo que lo hacía saltar del susto. Al principio, avanzaba con terror, pero luego se dio cuenta de que el sonido no era amenazante, sino más bien gracioso. Empezó a saltar a propósito sobre las amapolas, creando una melodía de estornudos que por primera vez le sacó una pequeña sonrisa. Se dio cuenta de que a veces las cosas que dan miedo de lejos, de cerca no son tan terribles. Luego llegó a la entrada del bosque oscuro. Los árboles eran tan altos y frondosos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Todo estaba en penumbra. Un ulular desconocido lo hizo temblar. Recordó las palabras de su papá Leo: «Cuando tengas miedo, canta tu canción favorita». La música llena los espacios vacíos y no deja lugar para el miedo. Así que Leo, con voz temblorosa al principio, empezó a cantar una cancioncilla sobre zanahorias y días soleados. Al principio era un susurro, pero a medida que avanzaba entre las sombras, su voz se hizo más fuerte y segura. Cantaba sobre lo deliciosas que eran las zanahorias crujientes y lo calentito que era el sol en su pelaje. Los ruidos extraños del bosque parecían menos aterradores cuando su propia canción llenaba el aire. De repente, una figura pequeña y con grandes ojos apareció frente a él. Era una pequeña luciérnaga llamada Luz-an-Ola, dijo Luz con una vocecita brillante. «Nunca había oído a nadie cantar en el bosque oscuro. Tu canción es muy bonita. ¿A dónde vas, Leo?». Sorprendido, le contó su misión. Luz, admirada por su valentía, le dijo: «Yo también tengo miedo de la oscuridad. Por eso siempre llevo mi luz encendida. Si quieres,
puedo acompañarte y alumbrarte el camino. Leo sintió una oleada de alivio y gratitud. Juntos se adentraron en la oscuridad. La pequeña luz de luz bailaba sobre las raíces y las piedras, mostrando a Leo dónde pisar. Descubrieron que muchos de los ruidos aterradores eran solo el viento silbando a través de ramas huecas o el goteo del rocío sobre las hojas. Con un amigo a su lado, el miedo de Leo parecía encogerse. Finalmente, salieron del bosque y se encontraron frente a la imponente montaña de los susurros. Era una enorme masa de roca gris, y el viento, al pasar por sus grietas, creaba sonidos que parecían voces susurrantes. «¡Vuelve atrás! ¡No puedes hacerlo! Es demasiado difícil», parecían decir los susurros. El corazón de Leo volvió a latir con fuerza. Miró a Luz, quien también parecía asustada. «Leo», dijo la pequeña luciérnaga, «esos susurros parecen saber nuestros miedos». Leo recordó de nuevo lo que estaba en juego: su familia, sus amigos, su hogar. Respiró hondo y dijo: «Mas para sí mismo que para Luzon no son reales, son solo viento. El verdadero peligro es no hacer nada». Con esa nueva determinación, Leo comenzó a escalar. Ignoró los susurros que le decían que se caería, que no era lo suficientemente fuerte. En su lugar, se concentró en el siguiente apoyo para su pata, en la siguiente roca a la que agarrarse. Luz volaba a su lado, iluminando el camino y animándolo con su pequeña y brillante presencia. «Vamos, Leo, ya casi llegas». Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a la cima, y allí, en el nacimiento del río, encontraron el problema: una enorme pila de rocas y troncos, probablemente caídos por una tormenta reciente. Había creado una presa que bloqueaba el flujo del agua. Era un obstáculo demasiado grande para un conejito pequeño. Leo se sintió desanimado por un momento. ¿Había hecho todo ese viaje para nada? Pero entonces vio algo en una pequeña roca clave, justo en la base del montón. Parecía sostener todo el resto. Si pudiera moverla, quizá, solo quizás, todo se derrumbaría. Era su última oportunidad. Usando toda la fuerza que tenía, empujó y empujó la roca con sus patas delanteras y su cabeza. Gruñó por el esfuerzo. Los susurros de la montaña parecieron volverse más fuertes, gritándole que era inútil, pero Leo no se rindió. Pensó en el primer sorbo de agua fresca, en las flores volviendo a florecer, en la sonrisa de su mamá. Con un último y poderoso empujón, la roca clave se movió, cedió, y con un estruendo enorme, toda la pila de rocas y troncos se derrumbó, liberando el agua atrapada. Un torrente poderoso brotó de la montaña, comenzando su viaje hacia el bosque. La gran cascada volvería a fluir. El viaje de regreso fue mucho más fácil. El sendero ahora estaba bordeado por un arroyo alegre y cantarín. El bosque oscuro no parecía tan oscuro, con el sonido del agua corriendo cerca, y el campo de las amapolas ruidosas parecía celebrar su regreso con una sinfonía de estornudos felices. Cuando Leo llegó al bosque, fue recibido como un héroe. Todos los animales, desde el oso más grande hasta el ratón más pequeño, vitoreaban su nombre. La gran cascada rugía de nuevo, más fuerte y hermosa que nunca. Sus hermanos lo abrazaron con fuerza y su mamá le dio el beso más dulce en la frente, diciéndole lo orgullosa que estaba de él. Esa noche, mientras se acurrucaba en su cama, Leo se sentía diferente. Todavía sentía un pequeño cosquilleo de miedo a veces, pero ahora sabía algo nuevo. Ser valiente no significaba no tener miedo. Ser valiente significaba tener miedo, mucho miedo, y aún así hacer lo correcto. Y esa, se dio cuenta Leo, era la mayor aventura de todas. Desde ese día, el pequeño conejo nunca más dejó que el miedo le impidiera vivir.